Hola, buenos días aquí y buenas tardes. Es un placer estar con vosotros, aunque sea de manera remota. ¿Qué os puedo contar acerca de nuestro trabajo en la práctica artística en escenarios científicos? Estamos en el 2017, han sido unos 6 años de recorrido de programa y siguen siendo. Nos gusta decir que estamos entrando en una fase de consolidación porque después de 6, 7 años, se puede decir eso con cualquier empresa que tengamos en la vida, ha sido unos años de experimentación y de una gran inversión precisamente en eso, en la experimentación. Arte y ciencia pueden estar unidos en laboratorios científicos. CERN, como sabéis, es un líder en investigación en ciencia fundamental. Es un líder y un laboratorio pionero de física de partículas y tiene una gran comunidad diversa e internacional que alcanza las 15.000 personas en un ámbito tan especial como es la física de partículas. En el momento en que se montó el programa nos preguntábamos qué podía ofrecer un centro de física de partículas a los artistas. Yo creo que hoy en día es significativa la respuesta, el modo en el que física y arte están conectados es de una manera esencial, responde a el deseo de explorar los límites de nuestra percepción y de nuestro conocimiento y de hacerlo a través de grandes instrumentos a gran escala tecnológicos que puedan servirnos de puente entre aquello que no percibimos pero que está ahí. Hace unos meses, tuve el gran honor de hablar con Enrique y con los compañeros y compañeras de Proelvechea, que estaban en aquel momento poniendo las bases para Coincidencia. Y hoy creo que hemos avanzado inmensamente para que tenemos en marcha un programa de intercambio entre CERN y ALMA, dos escenarios científicos del siglo XXI que son de un atractivo casi irresistible para cualquier artista de nuestra época. Con esto, lo que a mí personalmente me parece de gran atractivo es esa posibilidad que comentaba ahora Enrique de unir dos ciencias que están muy próximas pero que miran a diferentes escalas el universo. Astronomía, astrofísica, ciencia de física de partículas, cosmología, todos estos campos de investigación tienen momentos de intersección que ahora mismo pues, son más relevantes que nunca debido a investigaciones que se están llevando, pues lo que oímos de nuestros científicos y también en las noticias sobre materia oscura, sobre el reciente descubrimiento de las ondas gravitacionales o cualquier otra gran empresa científica que puede estar en marcha ahora o que se pueda poner en los próximos años. Con esto, el escenario de CERN y el escenario de ALMA en Suiza y en Chile son unos lugares en donde pueden germinar interesantísimas desde el mundo del arte. Y como decía un compañero recientemente, la ciencia no puede ser solo para los científicos o no puede reservarse como un conocimiento especializado, sino que se tiene que tener una apertura que estamos viendo que es evidente a otras voces. Los artistas como intérpretes de lo que sucede a nuestro alrededor están tomando la iniciativa y a mí me parece, me resulta de una gran satisfacción que podamos ofrecerles esta oportunidad. Y si queréis paso a preguntas, no me prolongo mucho más.
Mónica. De hecho, si alguien tiene una pregunta sobre esta... Ah. ¿Me escucha ahí? Ahora sí, ya. Esto es un campo que levanta muchas incógnitas, muchos misterios, y justamente la idea es que si en este contexto, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna idea sobre el programa Arts at CERN que se desarrolla en Ginebra, están muy bienvenidos a hacerla, y sería bueno una de las primeras partes de este contexto en donde se entrega el micrófono para empezar a generar también esas coincidencias con ustedes. Si alguien tiene una pregunta, están bienvenidos. Yeah. Hola, Mónica. Hola. ¿Qué nivel de acceso logran tener los artistas al centro en sus diferentes espacios, ¿no? Que debe ser algo que a todos nos genera gran expectación. ¿Trabajan dentro? ¿Cómo se desarrollan, se implementa la relación entre el artista y CERN? ¿Te refieres entre el artista y el laboratorio como institución? Porque existen varios niveles en el laboratorio. Es una comunidad muy grande, es un laboratorio donde todos los días trabajan 3.000 personas, de modo que el artista viene como invitado y es, francamente, el único no científico que hay en el laboratorio. Esto hace que nosotros trabajemos de una manera muy curatorial la residencia y la investigación que el artista pueda llevar a cabo. La física de partículas además tiene muchos niveles de experimentación, desde ciencia teórica, tecnología, desarrollo tecnológico a un gran desarrollo en computing también, de modo que nosotros lo que tratamos de identificar previamente es con el artista cuáles son las líneas de interés. Y a partir de ahí planteamos una plataforma de desarrollo e intercambio. Lo hacemos a través de ponerlo en contacto con los científicos, con los experimentos y además ofreciéndole la oportunidad de tener un mentor. Con lo que tratamos es de articular un diálogo continuo entre el artista y la comunidad científica. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Sí? Acá y después allá. Mónica, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente. Mira, a mí me interesa algo que tú acabas de decir, que me puso en una duda. El hecho, yo creo que el arte es científico, en el sentido de que trata con el azar, y el azar tiene que ver con la creatividad, y la creatividad tiene que ver con una situación, un proceso impredecible, probablemente de ecuaciones de altísimo grado que nosotros no nos podemos percatar. Ahora, mi pregunta es, si uno reside como artista, recibe como encomio, digamos, o a la llegada, ¿existe la posibilidad de ser guiado también, yo diría como en una base, que uno pueda instruirse en matemáticas o en física, no solamente que uno llegue como artista, entre comillas, no científico, visitante, y cree alguna obra, pero sin poder atravesar esa membrana, esa especie de, yo diría, pseudomembrana que hay entre ciencia y arte? ¿Existe algo así, un programa, que uno prácticamente vuelva con otro tipo de conocimientos, no solamente con el proyecto que uno ha desarrollado? Muchas gracias por esta pregunta, porque me parece fundamental. Es una gran pregunta que nos hacemos y que tratamos de cuestionar a lo largo de nuestro programa durante el año. Nosotros, y a través de mi experiencia, coincido contigo en que el artista, para ejercer o establecer un lenguaje artístico dentro de la ciencia, tiene que entrar y profundizar y desarrollar
un avance significativo de su conocimiento, sobre todo en una ciencia como la física de partículas, en donde normalmente no hay un contacto manual con los conceptos con los que trabajamos. El contacto se hace a través de predicciones teóricas, se hace a través del contacto con tecnologías, pero que no están al alcance del uso del artista, dado que son unas tecnologías avanzadísimas. De modo que esa capacidad cognitiva trabajamos desde el equipo. El artista, desde que llega, empieza a empaparse de la ciencia. Tiene desde planteamientos generalistas de comunicación hasta planteamientos de profundización en temas concretos o en temas más generales. Lo hacemos, programamos para el artista estos contactos con científicos que son absolutamente brillantes en comunicación y que tienen la generosidad y dedican tiempo a esto. Con lo que para nosotros es muy, muy importante que no todo quede en analogías desde el punto de vista artístico, sino que haya un compromiso desde el artista y el científico también a establecer un camino común. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Je passe en français. Ouais. En français, je pense que la majorité comprendront tel quel. Mais voilà, merci beaucoup de m'avoir invité ici. Merci beaucoup aussi à mes amis et anciens collègues de Pro Helvetia de m'avoir invité ici. J'ai eu la chance de mettre en place avec eux tout un programme justement pour l'antenne Pro Helvetia à San Francisco, avec le bureau SwissNext, qui lui aussi était déjà un accélérateur de coïncidences dans les programmes et les rencontres qu'il générait entre artistes et scientifiques. Ya tuvo la ocasión de trabajar con la sede de Pro Helvetia en San Francisco y con... Après San Francisco. Et alors, j'en ai pas encore parlé pour après, mais... Bueno, ya tuvo la ocasión de trabajar con Pro Helvetia en la sede de San Francisco en proyectos muy puntuales de residencias, de intercambio de residencia. Voilà, donc aujourd'hui, je m'occupe de ce programme qui s'appelle Art Lab. Hoy se ocupa del programa Art Lab, qui se déroule sur le campus d'un des deux polytechniques fédéraux suisses, l'EPFL à Lausanne. que está situado en Lausanne, en uno de los politécnicos. ¿Cómo se llama? Art Lab. Art Lab. Et ce programme a été mis en place, donc c'est comme dans le cas que vous avez, c'est vraiment une infrastructure physique, un nouveau bâtiment dédié à des programmes publics d'intersection. Es una gran infraestructura, una gran infraestructura física. Mais c'est aussi et surtout une plateforme publique qui est là pour étendre l'infrastructure de recherche d'un campus polytechnique dans lequel, au niveau de la recherche, on a de plus en plus de développement interdisciplinaire entre culture et technologie. ¿Es una institución pública? Sí, sí, es una institución pública. ¿Y qué estoy encore une fois? Perdón. Oui, je sais, c'est Sí, un peu des grands morceaux de concepts. Donc vraiment, le Art Lab, c'est ce qu'on constate sur un campus comme le nôtre, c'est qu'il y a de plus en plus de développement interdisciplinaire au niveau de la Hay cada vez más desarrollo interdisciplinario entre la pesquisa científica. Je vais t'interrompre comme ça, je peux... Oui, y... Donc, et on verra, c'est peut-être un peu une différence par rapport au programme qu'on va discuter aujourd'hui. Chez nous, ce n'est pas tellement l'importation d'une composante artistique dans un contexte scientifique qui nous importe, c'est plus le développement de l'interdisciplinarité au niveau de la science et de la recherche elle-même. Vamos a ver ahora las diferencias que hay entre otras residencias parecidas. En lo que más les interesa a ellos no es tanto traer al artista para que conozca cuestiones de la ciencia, sino justamente desarrollar este concepto de interdisciplinario. Ces interdisciplinarités, elles se créent avant tout dans un champ qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques ou les digital humanities. Este campo interdisciplinario se llama hoy en día los... ¿Qué dice? Humanidades digitales. El campo de la humanidad digital. Et c'est vraiment pour ce champ de recherche que nous avons créé aussi ce bâtiment Art Lab qui nous permet non seulement de faire de la recherche... Para este campo de pesquisa crearon este campus que se llama Art Lab. Mais de vraiment venir tester ces recherches
avec un public, sans devoir faire le transfert vers des musées ou autres institutions culturelles extérieures, mais en ayant notre propre infrastructure publique. Para poder experimentar dentro del edificio y no tener que ir a otros museos o otros sitios, sino poder hacer toda la experimentación ahí dentro de ese edificio, que fue creado especialmente para este tipo de residencias e intercambios. Un poco, tú tienes ahí un interés también importante en el trabajo de ArtLab. Quizás nos podrías como contextualizar un poco sobre el proceso que sucede de desarrollo de interfaces, por ejemplo, en ArtLab, para que lo comprendamos un poco más. Yo creo que esto se podría complementar con la pregunta que hizo Ricardo Ledel a Mónica hace poco, ¿no? El lenguaje de vinculación entre un artista, un científico, un ingeniero es muchas veces esa membrana que impide una real comunicación, un real diálogo versátil entre los conocimientos de las personas que trabajan en torno a estos temas. Entonces, en general, una de las cosas que, por ejemplo, las asimetrías que bien mencionaba Benjamín, cuando hablamos de coincidencia, nos encontramos también con el concepto de asimetría, ¿no? Las diferencias que existen entre personas que tienen diferentes conocimientos, pero que a partir de este tipo de programas tienen la posibilidad de poder empezar a acercarse y empezar a encontrar esos espacios comunes de vinculación. En ese sentido, este tipo de lugares, evocando también esta misma noción de CERN, que es un acelerador de partículas, se convierte también en un acelerador de conocimientos, ¿no? Y ahí es donde el lenguaje, los conocimientos que reciben estos lugares y las posibilidades de interacción, se podría contextualizar desde la simetría con lo que pasa en Chile, en el fondo, como para poder contextualizar este espacio. Nosotros tenemos un gran problema en el contexto de los colegios, de la educación básica, de la educación media, de la universidad. Existe todavía una disciplina de separación de los saberes y no de integración, ¿no? Ahí hay un primer gran problema. Desde el contexto del Consejo de la Cultura, próximo Ministerio de la Cultura, se está trabajando sobre la relación entre arte y ciencia también. Cómo se concreta la configuración, la calibración de políticas culturales que integren los saberes científicos, las metodologías científicas, la estética o las búsquedas poéticas desde el arte, ¿no? Y ahí es donde, por ejemplo, la futura interacción entre un Ministerio de Ciencia y un Ministerio de Cultura va a ser muy importante para generar el contexto y que provoque que lugares que ya existen, como este mismo museo, como el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Cerrillo, como los centros SECREA que están distribuidos en todo Chile, como los centros culturales cada 50.000 habitantes, no sé, tanta infraestructura que necesita de programas de estas características para poder generar esas hipervinculaciones con centros científicos que también están distribuidos en Chile y que convierten este país en una especie de laboratorio natural por excelencia, ¿no? O sea, esta bienal trabaja sobre los temblores, sobre los terremotos, sobre la comprensión científica de los terremotos, pero por sobre todo la reflexión cultural que existe en torno a esos temas. El trabajo que se ha venido desarrollando con ALMA, por ejemplo, que es de justamente abrir esa puerta, generar estas estrategias de infiltración para que puedan entrar artistas a generar diálogos con ellos. Claro, ahí hay algo que en ArtLabs, en estos espacios de producción e intersección entre arte, ciencia y tecnología, claro, tienen una metodología y programas y presupuestos para poder ser desarrollados. Y hay que decir que no es algo nuevo, en el fondo. Esto es algo que siempre ha existido, que se separó en un momento. La alquimia era justamente... La alquimia se enseñaba en las universidades, ¿no? Entonces, eso es algo que se separó, que se dividió la ciencia en esta función de división, ¿no? Trajo consigo también la división de estos saberes, ¿no? Entonces, hoy día aparece de nuevo esta especie de renacimiento, ¿no? Que la tecnología digital ha provocado. Quisiera, María José, un poco como la experiencia de la residencia en el espacio
espacio de nave, también cómo se ha proyectado el vínculo entre arte y ciencia, también en tu experiencia, cómo esas dos cosas tienen que seguirse juntando y vinculando en este contexto donde también el tema de las residencias es algo que no se desarrolla. Estamos empezando a nombrar la palabra residencia, empezando a querer que hayan intercambios culturales que potencian un mundo global, y las residencias no son solo la ocupación de un espacio en otro contexto. Entonces, ¿cómo darle ahí un camino hacia los que están financiando programas para que vean esto también, ¿no? Yo creo que es súper importante para abordar un poco cómo se desarrolla este vínculo entre arte, tecnología y justamente los programas de residencia. Tomando un poco lo que dice Enrique, creo que es crucial entender cómo esto por mucho tiempo se entendió de manera dividida y separada. Cómo el arte y la ciencia estaban ubicados en lugares distintos. O sea, si pensamos desde Aristóteles en la lógica de separar el mundo de las ideas del mundo de lo sensible. Siempre se identificó que en el fondo el arte como lugar sensible, lugar de experiencia en el fondo casi que emocional y no material o no racional, no podía ser entendida como un espacio de investigación. O sea, llevamos muchos años desde el lugar artístico tratando de insertar en la sociedad y sobre todo en las instituciones la visión de que el artista es un investigador, que todo lo que desarrolla genera conocimiento, y hemos tenido la lucha constante con las academias de decirle, ojo, el método científico no es necesariamente el método que identifica la investigación artística, y no siempre podemos sistematizar todo lo que hace el artista bajo la lógica científica y positivista. Entonces también ha sido muy interesante también desde el punto de vista de los propios científicos que han tomado metodologías de los artistas a nivel más creativo y que los han integrado en sus prácticas científicas. Entonces estamos hablando de vínculos que se enriquecen el uno al otro. Tanto como el arte puede adentrarse en temáticas científicas o encontrar conexiones con el mundo científico, como también los científicos pueden abrirse hacia las metodologías creativas. Entonces el vínculo con la creatividad, con la creación en sí, es muy interesante. Y me parece que eso, por ejemplo, hace un tiempo atrás me tocó estar con Jorge Evisen, que es una de las personas que trabaja hoy día en Alma, y justamente estuvimos conversando mucho cómo este vínculo, y era muy bonito porque en el fondo era muy fácil vincular arte y ciencia justamente porque nos identificamos como este lugar de investigador y como generadores de conocimiento. El problema está en que justamente en la sociedad y a nivel incluso político es muy difícil entender o validar ese conocimiento del arte, y ahí es donde siempre estamos en el fondo luchando un poco en relación a lo que es el proceso creativo versus el producto o la creación final. En cuanto a lo que es la residencia, en Nave ha sido muy interesante porque en estos dos años, que son muy poquitos, en realidad son muy jóvenes, pero sí se han generado muchos proyectos que han integrado esta visión en relación a lo que es la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, tenemos un caso así muy puntual como para contar. Tuvimos a unos artistas de Sao Paulo, Sergio y Luciana, que estuvieron desarrollando un proyecto de transcomunicación, que es un proyecto que justamente se comunica con el más allá. Y estuvieron haciendo un laboratorio de transcomunicación en el espacio, que es un espacio que también tiene una carga energética muy interesante porque, como saben, fue un espacio que lamentablemente sufrió muchos incendios y muchas pérdidas. Entonces, bueno, el ejercicio de la transcomunicación en el edificio fue alucinante. Y también otros proyectos que han integrado muchos trabajo con dispositivos lumínicos, sonoros, desde Hormigonera, que es un colectivo de chicos que vienen desde las artes integrales y de la parte quizás más técnica, hasta bailarines que están trabajando hoy día con la luz, que no es algo nuevo. O sea, si pensamos en Loie Fuller, que fue una de las primeras que vinculó la danza con el trabajo del movimiento y lo lumínico en el fondo. Entonces, muy interesante ver cómo nuestros artistas también hoy día están desarrollando estos vínculos con los dispositivos, con diferentes materiales sonoros, lumínicos, y cómo la tecnología se posiciona y se desarrolla cada vez más dentro del espacio. Ahora, en cuanto a residencia, justamente lo que decía Angie, es muy interesante cómo las palabras se posicionan y cómo hoy día, incluso en un ejercicio de vocabulario, mucha gente habla, ¿no? Como, no, estoy haciendo una residencia, la residencia como concepto. Nosotros en estos últimos años nos hemos dado cuenta que ser un espacio de residencia no es algo fácil, no es solamente entregar unas llaves y decir, toma, estás en residencia, haz lo que quieras, sino que es justamente cómo el espacio se coloca en servicio de ese artista y cómo se desarrolla un proyecto integral, justamente dándole sentido incluso al territorio donde se desarrolla, porque estamos en un barrio que es el barrio Yungay, que es un barrio muy activo, muy participativo, que también busca integrarse un poco al espacio, y justamente los artistas son los que se generan esa mediación. Ser un espacio de residencia significa, primero que nada, aprender a ser anfitriones.
aprender a acompañar no solamente los aciertos, sino también la experimentación y lo que en sí puede generar incluso los errores y las falencias que se van desarrollando. Entonces es un espacio muy interesante, muy rico, muy humano, que incluso bordea a la terapia en algunos casos, porque constantemente estamos generando ese apoyo, ese soporte que implica en el fondo para un artista entregarse a una dimensión desconocida que es justamente el proceso de creación. Y ser muy atentos y muy flexibles, muy abiertos a escuchar y a entender a ese artista. Entonces ha sido muy bonito porque no es solamente desde el lugar que nos toca, más bien desde este lugar o más del curador que selecciona al artista, sino que es justamente como el equipo técnico se encarga de acompañar a ese artista, como el equipo de producción, como el equipo de comunicación ayuda a entender cómo se comunica la idea o el proyecto. Entonces es bastante, lo que se va generando es casi familiar de alguna manera, o sea, es una construcción casi como en un sentido como de comunidad que se va desarrollando y es muy afectivo. Creo que eso ha sido un poco nuestro proceso y nada, eso, entender que estar en residencia y desarrollar un proyecto en residencia o ser un espacio de residencia integra conceptos como flexibilidad, escucha, saber entender al otro, o sea, es realmente un acto de ejercicio humano de ponerse en el lugar del otro. Eso es lo que hemos aprendido en estos últimos años. Sí, look, maybe I can talk to you in English because I don't speak French. Yes, so I addressed the question. Your experience in this context is very near to technology issues, but also art in technology. So I just have like this idea that people said, okay, art is very good for science because it humanizes science, but I think it is way beyond that. So I would like to hear from you like the importance of things starting to get more mixture. La pregunta un poco es ¿por qué es importante que el arte y la ciencia y la tecnología tengan un flujo y que no solamente se entienda que el arte viene a humanizar la ciencia como una ciencia dura? Entonces, porque hay mucho más que eso. Shall I continue in English? ¿Qué prefieren, inglés o inglés? Okay. It's going to be a handful in either language, so let's try, yeah. Your English is not very good. Oh, no. I can handle it. No. But so it's an interesting question, and again, sort of in the goal of what we do is to try and reduce this sort of parachuting phenomenon of the arts into science and technology, and sort of just take it from the ground up and say we can develop an interdisciplinarity in-house, basically. And when we do that, one thing that we have to also define is sort of the general area of investigation, of common investigation. And there, like you have CERN dealing, yep. When you have CERN dealing with the infinitely small, when you have ALMA dealing with the infinitely big, another area, an extremely expansive area of research that we defined as interesting for us in the frame of this Art Lab project is the past, basically, and sort of history and cultural history. What can you do with existing cultural heritage in terms of treating with archives that barely surface, generally, be it a collection of visual arts in a museum such as this one, where 90% of the collection is in storage, be it the history of an entire city, like this Venice Time Machine project we do, where we try to digitize the entire history of a specific city, or whether we're dealing with, for example, with concerts and audiovisual archives of specific cultural institutions. We sort of chose that field, sort of the cultural past, to work because whatever the field you're dealing with in that sort of cultural archives, you'll always deal with the same sort of software chain and the same sort of challenges along that chain. You will deal with raw digitization processes. How do you digitize all of this content to ensure its preservation and to then be able to activate it at a larger scale? Once you have that mass of raw digitized cultural data, you will have to start making it into a coherent, structured mass, going through metadata insertion, structuration of your massive archives, which will then turn it into something that's activable and also accessible to a larger audience.
And then you will have to, in a third phase, start to think about exhibition or any type of publication strategy of these data. How, for example, in a physical museum space, will you still show the cultural artifacts that people still want to see, but how are you going to balance them with this flow of digital information that you have extracted from the content and that is now supposed to accompany it? So that's sort of the basic challenge for us. And basically, along that software chain, we are then managing to include several different types of scientists, because the guys who are going to work with you on raw digitization of how do you take the best digital photography of this Rothko painting, how do you do the best 3D scan of this Egyptian sculpture, these are going to be very applied researchers. But we take them on a chain where at some point they will have to ask themselves the question, how do you bring back these contents to an audience? And they will have to start formulating cultural solutions of their own, basically. And along the process, we accompany them with labs that are already more oriented towards design practices, user interfaces, user experiences, and so on. So this is an important element for us. And by doing this around existing artistic heritage, you will then bounce back on questions that are of interest to contemporary artists, and you're going to come back to contemporary practices. So one common base is already to be found in the work around archives. This notion of similarities to be found in artistic processes and scientific processes. One way to look at them is on both sides to look again at archives. Artists have sometimes extremely well documented processes of work that they store for themselves. Scientists have the same. How can you make an equivalence of these? How can you present them to an audience also and make the similarities more visible? At the same time also notions of multiplicities of the past, multiplicities of representation and representation strategies. These are fields that are very concrete, very practical fields of investigations for us, but I then can also find a conceptual echo in contemporary artistic practices. So this is something that in a sort of second base we try to bring in the program, and which could then be also the object of common residencies. Maybe look, como una especie de resumen por las dudas que no haya más o menos entendido, más o menos un resumen de lo que él dijo. En realidad ellos se basan mucho con la noción del pasado. Primero hacen como toda una recopilación y hacen un archivo digitalizando muchas cuestiones del pasado. Digitalizan el material y después piensan cómo difundir y cómo hacer que ese material llegue a un público, por medio de qué plataformas. Entonces hablamos del heritaje artístico, herencia artística, y la multiplicidad de formas del pasado. Y luego ahí hay una relación con lo contemporáneo, ¿no? ¿Cómo la relación con el contemporáneo? Hay algo ahí que mencionaba Luqui, que es justamente un desafío, una interpelación a este tipo de instituciones, en el fondo. O sea, cómo estamos, por un lado, razonando, entendiendo este tipo de producciones que se basan en la producción de ciencia, tecnología, en el uso de dispositivos digitales, en el fondo, y cómo este tipo de proyectos artísticos tienen el desafío también de conservarse en los museos, ¿no? Y ahí hay una reflexión que cruza desde el momento en que un artista está desarrollando una obra y tiene que incorporar en el desarrollo de esa obra los desafíos de conservación. Como ustedes saben, vivimos en los tiempos de la obsolescencia programada, donde los computadores en el fondo son desechables, donde los software van cambiando cada 18 meses según esta noción de la ley de Moore, ¿no? Entonces hay una cuestión de, ahora mucho menos, ¿no? Hay una cuestión de la conservación de las piezas artísticas que son parte del patrimonio y el desafío de estas instituciones y de los artistas para que puedan ser visualizadas por las generaciones posteriores. Creo que se toca ahí un poco el tema de la memoria y del archivo. Entonces está toda esta data que incluso los artistas producen metodológicamente al hacer una investigación, un proceso, archivo, data, de alguna u otra forma se va generando material acumulado y cómo eso luego pasa quizás a la comunidad, ¿no? Exactamente, él trabaja también, en la recopilación justamente de estos procesos artísticos que están muy bien todo registrado y ellos hacen esto ya en una forma más digitalizada, ya tener esta información de estos procesos artísticos.
como relación con el trabajo de Matt Staub, creo que es interesante en el fondo porque él justamente también trabaja sobre la conservación de una memoria sensible, una memoria emotiva, como bien tú decías, María José, de las comunidades en el fondo. Entonces ahí también hay otro registro que complementa justamente los contextos, ¿no? ¿Qué pasó por la cabeza de las personas hace mucho tiempo atrás o cómo lo analiza hoy día y encuentra en la obra de Matt Staub una posibilidad de componer un repositorio colectivo de memoria, ¿no? Ignacio, ¿te gustaría hacer una pregunta? Sí, vamos. ¿Un último comentario? Sí, no, que creo que justamente lo estaba diciendo Ximena, que es interesante cómo se modifica con esto la noción de archivo, en ese sentido, como justamente los artistas hoy día, porque lo que se está constituyendo es un nuevo patrimonio, de alguna manera. Hay una nueva lógica de acumulación de información y conocimiento que muchas veces queda invisible de alguna manera. Entonces es interesante también cómo estos espacios, a partir de estas vinculaciones, y tomando también la importancia del pasado y de la herencia cultural, cómo también eso se incorpora en el arte contemporáneo y va dejando ese legado, que es un poco también lo que trabajan en el arte. Sí, voy a dar la oportunidad de hacer preguntas al resto de los participantes aquí, entonces aquí tenemos... Mira, yo quería tocar algo, residencias entre arte y tecnología, y la intervención que se hizo por parte del Observatorio ALMA. Me tocó participar en la negociación para la instalación de varios observatorios en Chile, sobre todo el proyecto de Paranal, y en ese momento una de las grandes discusiones que hubo fue cómo la comunidad internacional, a través de eso que es la Organización Europea de Astronomía, tenía que retribuir en parte las condiciones que el Estado, el país, el territorio chileno estaba entregando a estos observatorios. Y entonces se convino que tenía que haber algún aporte por parte de estas organizaciones internacionales hacia el Estado de Chile, el Estado de Chile representado por Relaciones Exteriores, pero cómo podían haber una retribución por parte de la comunidad internacional astronómica a esta dotación chilena de cientos de noches en que puede haber observación astronómica y que en otras partes del mundo no lo hay. Y entonces inmediatamente se empezó a negociar la posibilidad de que hubiera residencias por parte de astrónomos chilenos y desarrollo tecnológico chileno vinculado a esos proyectos, pero nunca se pensó en lo que se está conversando hoy día, la participación de artistas en residencias en los observatorios. Yo creo que eso es un gran avance y creo que eso debería ser en alguna forma internalizado por parte de ustedes frente a los agentes del Ministerio de Relaciones Exteriores que están permanentemente negociando este tipo de acuerdos, porque yo creo que lo que se conversa hoy día sobre esta materia, creo que se sabe muy poco en el país y yo creo que ustedes tienen el deber de alertar a las autoridades políticas y de relaciones exteriores cómo hay que incorporar en este tipo de negociaciones las posibilidades de residencia de artistas en nuevos proyectos astronómicos, más allá de lo que se ha hecho con ALMA, con la ESO, etc. Yo creo que es un tema muy interesante y bastante nuevo para muchos. Bueno, hay Muchas gracias. un trabajo bueno, yo agradezco primero que nada la interpelación de Ignacio, porque justamente en este tiempo se está construyendo la Política Nacional de Astronomía, y en esa Política Nacional de Astronomía claramente que la inclusión del concepto de cultura y arte es fundamental. Y alguien que ha sido muy sensible a ese tema es justamente Gabriel Rodríguez, que es el director de Ciencia y Tecnología, el embajador Gabriel Rodríguez, que ha tenido la sensibilidad por incorporar estos temas, pero justamente lo que está pasando en este contexto, lo que está pasando hoy día específicamente, es fundamental para comprender cómo otros países han trabajado sobre estos temas.
La experiencia de CERN, de Arts at CERN, que lleva Mónica Bello, en el contexto de vinculación, de la oportunidad de abrir puertas para que artistas entren a trabajar en torno a estos temas, es algo fundamental, una columna importantísima. La otra es la construcción justamente de un entendimiento desde el Estado para que promueva justamente también estas prácticas y no solamente la promoción a través del financiamiento, sino que también de la incorporación de estos contenidos en los procesos de formación en los colegios, en las universidades, etc. Yo quería sumar a eso, Enrique, que en ese sentido y sobre todo en relación a estos intercambios, y esto ya lo digo un poco como en el contexto de lo que estamos hoy, creo que más allá de lo que se ha dicho con el lanzamiento de Coincidencia, creo que es súper interesante también cómo se nos plantea este tipo de colaboraciones, este tipo de oportunidades, porque justamente lo decía en el momento de Benjamin, como esta visión siempre desde los centros de cooperación internacional, que en algún punto siempre está la mirada como un poco colonizadora de la situación, de traer, de generar estos intercambios, pero creo que es súper potente cuando nos damos cuenta de que existe una oportunidad de diálogo que ya trasciende solamente el gesto de esa cooperación como de un solo lado, sino que es realmente entender los contextos y en el caso particular de lo que está sucediendo con el arte y la ciencia, como este vínculo que se está creando, o sea, esta posibilidad de vincular a dos espacios que trabajan justamente y que ya están iniciando, ¿no? Tanto CERN, que ya lo lleva haciendo hace un tiempo, y ahora ALMA, que también lo comienza a hacer, creo que es fundamental lo que se está desarrollando y creo cómo también nos tomamos nosotros como artistas locales, como espacios locales, la posibilidad de abrirnos un poco a estas lógicas de colaboración y entendiendo como la riqueza que se puede generar, como justamente la coincidencia en sí, ese azar, abrirnos a la posibilidad y dejarnos un poco nutrir por estos procesos, como no poner la resistencia. A eso voy un poco, que siento que a veces como que nos resistimos y creo que acá justamente la invitación es como meternos a abrirnos, a generar, a contaminarnos mutuamente y estos campos de investigación justamente son para eso, creo yo. Es como un comentario, pero... Quisiera, para ir cerrando, saber si alguien del público quiere hacer alguna pregunta a alguno de los aquí presentes o hacer algún comentario para que se dinamice también la conversación. Silencio absoluto. ¿Están pensando? ¿Fue muy difícil? Sí. No. Sí. Vale. Fíjate que hay un momento, yo creo que es una piedra angular entre lo que ustedes hablaron de lo interdisciplinar, ¿no? Pero fíjate que lo interdisciplinar pone el arte y las ciencias como en paralelo, ¿no? Pero lo interesante es que si uno sigue un poco la ruta, asciende a la ruta, llegando, como tú decías, quizás antes de Platón, el tema es que la transdisciplinariedad vendría siendo el origen, ¿no? Se dice que Humboldt precisamente defendía Alexander von Humboldt, ¿no? La transdisciplinariedad quiere decir que como todo comienza, donde todavía no hay esos tabiques, no existen esas retículas divisorias, donde, por decir, está todo yuxtapuesto e interactúa y no está superpuesto. Porque la idea interdisciplinar es que yo como artista intervenga algo, digamos, entre como interdisciplinar, pero superponga mi obra sobre algo científico. Pero la idea es cómo todo esto viene junto desde muy antes, ¿no es cierto? Entonces, claro, la idea, como Enrique decía también, la educación artística tiene que partir de esa lógica, yo diría primigenia, en que no existe esa línea divisoria entre las disciplinas, ¿sí? Hay tanto arte en la ciencia, eso lo decía no solo Einstein, ¿no? Sí, igual que ciencia en el arte, ¿no? Eso nada más. Yo creo que esa es la riqueza un poco hoy día, Ricardo, que tenemos, justamente la posibilidad